El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta tarde. El día de hoy lo que vamos a observar es la presencia de Dios con su pueblo. Y hay un texto maravilloso que quiero volver a mencionar antes de poder orar. Y es que Dios descendió. Oremos, hermanos. Señor, ante tu presencia vamos en esta hora para comprender tu palabra. Rogamos que ella penetre profundamente en nuestro corazón y nos lleve a ti. Que podamos comprender la profundidad del mensaje que está presente aquí en el libro de Números. Que esta palabra, Señor, rompa muchas veces la dureza que hay en nuestro corazón y nos despierta la conciencia de quién tú eres. Que tú seas precioso para nosotros, que tú seas ese gran Dios todopoderoso que se revela en la palabra. Que no podamos simplemente leer y ver, Señor, las letras que están presentes allí y podamos entender el texto, sino que podamos entender la profundidad del texto. Y que esa profundidad, Señor, nos haga comprender nuestra necesidad de ti y de cuánto te necesitamos en día con día. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero partir con una pregunta y es la siguiente. ¿Quién no ha experimentado una desilusión? La desilusión está asociada a la pérdida de confianza o esperanza. Y es por eso que cuando se experimenta, las personas sienten que el mundo se les viene abajo. De hecho, ven todo a través de los ojos del pesimismo. Son tan dramáticas algunas desilusiones que incluso a algunas personas les quitan el deseo de vivir. Es como, no quiero seguir viviendo más, esto me tiene tan cansado, me tiene tan hastiado, que incluso siento que no quiero seguir más. Yo creo que todos aquí medianamente hemos experimentado alguna vez esa sensación en nosotros. Es un peso profundo que muchas veces cargamos. El texto que vamos a analizar el día de hoy aborda esta temática y aborda cómo Dios va a abordar la desilusión de Israel y de Moisés y cómo Dios la va a responder viniendo sobre el pueblo y estando en y con el pueblo. Antes de iniciar con la exposición, he de decir que ruego me tengan paciencia en el contexto, porque sin contexto aquí difícilmente se va a entender lo que acabamos de leer. Entonces el contexto va a estar un poco más amplio, pero vamos a compensar después en la explicación de las tres partes del sermón que vienen un poquito más adelante. Y lo que quiero ver en el contexto de la predicación del día de hoy es cómo Israel se encuentra desilusionado y particularmente desilusionado de Dios, que es algo como casi impactante. Y no solo es el pueblo de Israel, sino que también es Moisés. Y cómo Dios va a responder tanto a Israel y a Moisés, para después pasar a algo que está presente allí en el texto, que es que el Espíritu Santo vino sobre los líderes de Israel. Y eso lo vamos a explicar un poquito más a profundidad. Ruego que con sus Biblias, por favor, me acompañen a Números 11, verso 1. La primera parte del versículo dice: un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Después, por favor, acompáñenme, verso 4, verso 5. Dice: al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Vemos aquí un pueblo medianamente desilusionado con Dios. Un pueblo que, de hecho, se está quejando de lo que Dios le estaba proveyendo. Se están quejando incluso del maná. O sea, echamos de menos lo que había en Egipto. Lo que tenemos hoy es solamente maná, lo que recuerda muchas veces lo que está en Juan capítulo 6, cuando los sacerdotes, los fariseos empiezan a murmurar contra Jesús y Jesús dice: yo soy el maná que descendió del cielo. Es casi como les basto yo. Lo mismo está pasando acá. Al pueblo de Israel no le está bastando lo que Dios les envía del cielo, no les basta el maná. Ellos empiezan a quejarse de Dios. Y aquí cabe una pregunta: ¿quién es este pueblo que se está quejando de Dios? ¿Es un pueblo maltratado por Dios? ¿Es un pueblo que ha experimentado acaso la ira de Dios? Por el contrario, este ha sido un pueblo que ha experimentado la gracia y la bondad de Dios una y otra vez. Este era un pueblo que había sido liberado de la esclavitud de Egipto, donde estuvo 400 años en cautiverio.
Este era un pueblo que había visto las maravillas de Dios en Egipto cuando los rescató, cuando mostró estas 10 plagas que vinieron y asolaron Egipto para que este pueblo pudiese salir. Era un pueblo que había experimentado no solo la liberación de Dios, sino que la presencia de Dios y la constante muestra de su poder. En el desierto habían experimentado la nube, que en el día les entregaba sombra y en la noche calor. La Biblia incluso dice que sus vestimentas no se deterioraron mientras caminaron por el desierto. Y además de eso les había entregado maná para alimentarse, que era esta semilla que al moler en piedra sabía a un pan amasado con aceite, según nos describe la Escritura. Es este pueblo el que se está quejando. Es este pueblo el que le está reclamando a Dios. Era un pueblo que había experimentado quién era Dios. Y aún así presentan una cierta desilusión con Dios y con cómo Dios los estaba guiando. Ellos sienten que están viviendo algo injusto, toman una posición de víctima frente a Dios y muestran un descontento con Dios. ¿Y cómo lo demuestran? A través de la murmuración. Empiezan a murmurar: estábamos, parece, mejor en Egipto. Estábamos mejor antes de que Moisés viniera y nos presentara a este Dios que nos iba a liberar. Y la murmuración es algo que se extiende rápido, y algo interesante que nombra el texto es que la murmuración no parte en el pueblo de Israel. Dice aquí, parte con el populacho. ¿Quién era el populacho? Era gente que había salido, de hecho otros textos son mucho más precisos en señalarlo, era un pueblo que había salido con el pueblo de Israel desde Egipto. Y ellos empiezan a quejarse. Ellos tienen un hambre voraz que no se sacia con el maná, y el pueblo de Israel se ve contagiado con esta crítica hacia Dios, con esta crítica también hacia Moisés. Y esto es un poco como, hay dos ilustraciones ahí. ¿Han escuchado la noche cuando un perro empieza a ladrar y de repente todos los perros siguen ladrando? La murmuración es igual de rápida. Basta con que uno comience y la murmuración se extiende rápidamente. Es como un fuego, es prender un poquito y ya eso se extiende a lo demás. Por eso constantemente la Biblia nos hace ecos de controlar nuestra lengua, porque la murmuración se extiende con mucha rapidez. Y esto había pasado en el pueblo de Israel. Este pueblo de hecho muestra también una memoria selectiva, solo recuerda lo bueno de Egipto. No recuerda, por ejemplo, la esclavitud, no recuerda el látigo, no recuerda los malos ratos que vivieron, no recuerdan por qué querían salir de Egipto. Solo recuerdan, ahí comíamos cebollas, ahí comíamos ajo, ahí teníamos carne. Muestran una actitud ingrata con Dios, aquel Dios que amorosamente los había tomado, según leemos en Éxodo, antes de entregar la ley, que dice que los tomaba como un ave toma sus polluelos y los va a llevar sobre sus hombros. A ese Dios están criticando, a ese Dios que amorosamente los había rescatado, que amorosamente los había tomado en su mano. Ante este Dios generoso es que ellos se muestran desagradecidos. Ellos prefieren mirar las cebollas de Egipto en vez de mirar la tierra prometida a la cual Dios los está dirigiendo. Ellos muestran un cansancio con el maná, están cansados con la provisión de Dios. Y en medio de este lamento de un pueblo completamente desilusionado, es que también el líder se empieza a desilusionar con el mandato que Dios le había entregado. Entonces tenemos por un lado un pueblo desilusionado, no quiere más, no quiere caminar más por el desierto, no quiere comer más la misma comida, está aburrida hasta cierto punto de lo que Dios está haciendo con ellos. Pero no solamente es el pueblo, sino que también en el capítulo 11, en el verso 11 al 15, vemos que Moisés también se siente cansado con esto. Dice Moisés, verso 11, ruego que me sigan ahí con la lectura, oró al Señor. Dice: si yo soy tu siervo, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza, o lo lleve hasta la tierra que prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde la voy a sacar? ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Cuánta sinceridad en las palabras de Moisés. Muchas veces pensamos que ante Dios tenemos que ser formales en nuestra forma de expresarnos. Aquí vemos un hombre que con sinceridad abre su corazón ante Dios y dice: estoy
cansado. Tú me entregaste esto, pero me encuentro cansado, me encuentro desilusionado. Lo que yo pensé que iba a obtener guiando a este pueblo no lo estoy encontrando. De hecho, por el contrario, me estás entregando una carga que es demasiado pesada para mí. Me siento incapaz de poder llevarla. Y en este sentido es imposible no sentir cierta empatía con Moisés, porque todos más o menos nos hemos visto una situación semejante en alguna ocasión de nuestra vida. Moisés aquí es un hombre que hace una pregunta, y esa pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que este pueblo esté así? ¿Por qué permites que yo tenga que llevar sobre mis hombros la carga de este pueblo? Y con esto quiero, por favor, que se identifique en un momento por Moisés. ¿Cuántas veces nos ha venido sobre nosotros la pregunta del por qué? ¿Por qué pasó este accidente en mi familia? ¿Por qué mi hijo se enfermó? ¿Por qué mi padre está en esta condición? ¿Por qué me permites vivir esta crisis económica? ¿Por qué tengo que atravesar esta crisis en mi matrimonio? ¿Por qué debo atravesar este problema con mi hermano en Cristo? ¿Por qué, Señor? Yo creo que el porqué de Moisés es un porqué con el cual todos nos podemos sentir medianamente identificados. Es un hombre que está cansado y que con sinceridad ora a Dios y le pide una respuesta. Señor, por favor, respóndeme. Moisés es un hombre bajo presión, tiene cerca de 2 millones de personas a su cargo, el texto nombra 600.000, pero eso solamente los hombres, hay que considerar también ahí a las mujeres y los niños. Son 2,5 millones de personas a su cargo que están reclamándole, mira dónde nos trajiste, estamos en el desierto, comemos solo maná, queremos comer carne. Y es más, el texto dice que el pueblo lloraba y se quejaba. Y Moisés era el líder. Tenía que guiar a este pueblo desesperado. Póngase un momento en el zapato de Moisés. Este líder, que todo el pueblo reclama, tú nos trajiste aquí. ¿Qué hacemos? Claramente estamos frente a alguien que está sufriendo un momento de ansiedad, frustración e incluso hasta podría ser depresión. De hecho, tiene el deseo profundo de morir. Este hombre no puede más, se siente incapacitado para la misión a la cual Dios lo ha llamado, y es en medio de este sufrimiento que Dios rompe su silencio y habla, se comunica con Moisés. Y la respuesta de Dios primero parte de la siguiente manera. Por un lado le dice, yo voy a suplir la necesidad del pueblo. El pueblo tiene hambre, yo voy a suplir su necesidad. Verso 18 al verso 20, pido que me acompañe por favor, dice, al pueblo solo le dirás lo siguiente, conságrese para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron, ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices, les provoque náuseas, y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado diciendo, ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Y a pesar que es Dios quien está diciendo, que es Dios quien está hablando, Moisés está tan ansioso, está también desilusionado, como habíamos dicho recién, que pone en cuestionamiento las palabras de Dios. De hecho, deja ver incluso un sesgo de incredulidad un poco con lo que Dios dice. Verso 21, Moisés respondió, me encuentro en medio de un ejército de 600.000 hombres, podría agregarse y con sus familias, y tú hablas de darles carne todo un mes. Aunque se degollaran todas las ovejas y las vacas, ¿les alcanzaría? Y aunque se pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? Cuando nos encontramos en una posición como la que se encuentra Moisés, muchas veces la fe flaquea hasta ese punto. Dios está diciendo claramente, yo voy a proveer. ¿Y qué dice Moisés? ¿Estás seguro, Señor, que vas a proveer? Muchas veces nos vemos en la misma situación. Es como, estoy en un problema, estoy en un porqué, igual que Moisés. Dios dice en su palabra cómo lo va a solucionar, pero nosotros también es como, ¿estás seguro, Señor? Es un problema grande. ¿Tú lo vas a solucionar? Y aquí Dios le responde en Números 11:23. El Señor respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Vuelvo a leerlo. El Señor respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado?
ahora verás si cumplo o no mi palabra. Aquí vemos dos cosas. Una, vemos la todopoderosa mano de Dios, diciéndole yo soy suficiente, yo soy todopoderoso para hacer esto. Y segundo, yo cumplo mis palabras. Si yo dije, eso es lo que voy a hacer. Y de hecho podemos verlo posteriormente como Dios cumple su palabra, Números 11, 31 al 32. Ruego que me siga allí. Dice, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 2 codos sobre la superficie del suelo, algo bastante grande. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día, toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 10 homer, que es una unidad de medida. Después las distribuyeron por todo el campamento. El Señor por ese lado responde a la petición de Moisés. Moisés incrédulo ante lo que Dios le estaba diciendo, pero Dios responde y lo hace. No solamente dice, Dios lo hace. Pero hay una segunda parte en cual también el Señor responde y donde está basado el sermón de hoy, que ahora vamos al sermón que va a ser un poco más reducido también en estas partes que les dije recién. Y que es que el Señor responde a una petición que está en la oración de Moisés. Y esa respuesta está en 16, 17, que por favor ruego que también me acompañen allí. Verso 16, el Señor respondió a Moisés, tráeme 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Es interesante que en la duda de Moisés, Dios no cuestiona a Moisés. Dios no le recrimina a Moisés. Oye, ¿tuviste falta de fe? ¿Qué pasa contigo? ¿No has visto mi poder acaso? Dios no hace eso con Moisés. ¿Qué le dice? Yo voy a responder tu petición. Y la responde en esas dos partes. Saciando el hambre del pueblo y diciéndole, esta carga que tú decías que era mucha para ti, ahora la vamos a repartir entre otros 70 hombres que te van a ayudar. Es interesante esto porque en medio de nuestra duda y nuestras incertidumbres podemos estar seguros que Dios, como un Padre amoroso, nos escucha, está atento a nosotros. Él no recrimina tu duda, pero sí pide que vayas a Él. Es en medio de este suceso que pasa algo extraordinario, y es que Dios desciende y derrama su espíritu en medio de su pueblo, y ahí están las tres partes del sermón de hoy, que primero Dios desciende, verso 24 al 25, Dios derrama su espíritu, verso 25 al 26, y Dios sustenta a sus siervos por su espíritu, verso 27 al 30. Primera parte entonces, Dios desciende, verso 24 al 25a. Ruego que me acompañe al verso 24, dice, Moisés fue y comunicó al pueblo lo que el Señor había dicho. Después juntó a 70 jefes ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión, y el Señor descendió en la nube. La tienda de reunión era un lugar donde Dios manifestaba su voluntad al pueblo, por tanto era un lugar simbólico. ¿Dónde va a llamar Dios a su pueblo para comunicarle sus mensajes? A la tienda de reunión. Ahí los convoca. Vayan para allá, le dice a los ancianos y a Moisés. Y quiero que aquí por favor se imagine por un segundo la expectación de Moisés y de estos 70 ancianos que lo acompañan. Quiero que se imaginen las preguntas que tal vez pasaban por su mente, como por ejemplo, ¿cómo es que Dios vendrá a nosotros? ¿Cómo se irá a manifestar? ¿Qué significa que compartirá con nosotros también el Espíritu? ¿A qué hace referencia Dios con eso? Pero ahí reunidos están todos expectantes esperando que Dios se manifieste. Imagínense por un momento al mismo Moisés. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Él ha hecho tantas cosas maravillosas en el pasado. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? ¿Qué es lo que espera ahora? Estos ancianos eran probablemente los que habían sido escogidos cuando el suegro de Moisés, Jetro, le había aconsejado que no podía gobernar el pueblo solo, que debía gobernar con otros. Estos ancianos probablemente fueron los que subieron con Moisés al monte Sinaí, cuando Dios le pidió que subiera con los oficiales o con los ancianos del pueblo. Y este grupo del que está ahí, está expectante. ¿Qué es lo que Dios va a hacer?
Dios dijo que iba a descender. ¿Qué implica eso? Y en medio de esa duda, de ese cuestionamiento, es que el Señor viene sobre ellos. La sobrecogedora presencia de Dios viene sobre estos hombres reunidos juntos ante la tienda de reunión. Imagínense por un minuto presenciar algo así, Dios descendiendo, Dios bajando, manifestando su presencia sobre los que estaban reunidos. Incluso para aquellos líderes, tal vez fue algo complejo, porque incluso tal vez algunos de ellos estaban en las murmuraciones que había tenido el pueblo. Imagínense cómo fue para ellos encontrarse con Dios, en presencia de Dios. Esto nos muestra algo interesante. Y es que cuando estamos hundidos en la desesperación y la desilusión, cuando estamos incluso desilusionados con el mismo Dios, Él es el que viene. Él se acerca a nosotros y se acerca de formas en las que muchas veces ni siquiera lo esperamos. Él se hace presente. Él no nos deja a pesar de la duda y a pesar de la desilusión, Él no nos deja. No es el pueblo incluso que se acerca a Dios, solo Moisés se acercó a Dios. Pero en medio de esa desilusión, en medio de esa incertidumbre, es Dios quien desciende y se hace presente en medio de ellos. Y quiero hacer una pregunta antes de pasar al segundo punto. Y esto lo hago abierto. Tú, que piensas que Dios te ha dejado o te ha abandonado, permíteme decirte que eso no es así. Dios sigue ahí. Dios responde a nuestras oraciones. La presencia de Dios está allí a pesar de nosotros, no por nosotros. Como dice por ahí una frase que me encanta mucho, es a pesar de nosotros que Él sigue siendo fiel con nosotros. No es por tu fidelidad, sino es por su misericordia y por su gran amor. Y es por eso que Él desciende y sigue buscándonos y sigue llevándonos una y otra vez, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dudas. Él una y otra vez nos viene, nos busca y nos atrae a Él porque Él es soberano. Y ese amor soberano en el cual nosotros creemos. Dios desciende, viene y nos busca y nos atrae hacia Él. Parte 2. Dios derrama su espíritu, verso 25 al 26, ruego que me acompañe en la lectura. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 jefes ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu vino sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Dios derramó el Espíritu sobre los jefes, sobre estos ancianos gobernantes. Y lo primero que podemos entender aquí es, Dios primero le provee de compañeros a Moisés para que él primero entienda que no está solo. Segundo, Dios reparte dones a aquellos ancianos para que puedan cumplir con su labor. Dios por medio de su Espíritu les entrega la capacidad para poder obrar con responsabilidad en sus cargos. Él los capacita mediante el Espíritu Santo, no mediante cualquier cosa, no mediante un curso en específico. Él los capacita por medio del Espíritu Santo. Dice, repartió el Espíritu sobre ellos. Y tercero, Dios estampa su sello en ellos. Y ahí me encanta recordar el texto de Efesios cuando Pablo dice, y este es el sello de Dios sobre nosotros, que tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una novedad del Nuevo Testamento, lo podemos ver aquí de forma muy clara. Y en cada una de las historias del Antiguo Testamento, en donde Dios capacita a sus siervos con su Espíritu para que puedan realizar aquellas labores a las cuales eran llamados por Dios. Lo interesante aquí es que Dios no solo derrama su Espíritu sobre los que estaban con Moisés, sino que incluso sobre 2 que estaban en el campamento. Y lo interesante es que aquí el texto dice que ellos también fueron convocados, pero ellos no fueron. Uno aquí podría presumir, tal vez hay un acto de rebeldía, el texto no lo deja claro. Lo que sí está claro, fueron convocados, pero ellos decidieron quedarse en el campamento. Y aquí se ve de forma muy clara el acto soberano de Dios Espíritu Santo, porque Él obra como quiere,
con el que quiere y cuando Él quiere. Incluso en ocasiones con aquellos que no están dispuestos a ir a encontrarse con Dios. Imagínense el caso de un Pablo yendo a perseguir a cristianos a Damasco y se encuentra con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no solamente viene sobre aquellos que están decididamente a buscar, incluso aquellos que se quedan en el campamento. Si Él así lo estima conveniente, Él viene. Juan, capítulo 3, el Espíritu, Él decide cómo obra. Y Jesús, de hecho, dice, es como el viento. Tú no sabes de dónde viene, oyes su sonido, pero tú sabes que obra. El Espíritu es soberano. ¿Y cómo lo manifiesta? Operando incluso fuera de ese liderazgo. Porque Él llamó a los 70, 2 se decidieron quedar, y aún así el Espíritu decidió tomar esos 2 y derramar sobre ellos su Espíritu. La muestra de que estos hombres habían recibido el Espíritu fue que comenzaron a profetizar, es decir, a hablar palabras inspiradas por el Espíritu, lo cual fue una señal para el pueblo, que Dios había venido sobre aquellos líderes, señal que no se volvió a repetir, fue única. Fue una señal que fue para entender, para que el pueblo entendiera, estos hombres son capacitados por Dios. Y no solo los 70 en la tienda de reunión, sino también estos 2 que se habían quedado en el campamento. Esto era para entender que ellos habían sido apartados por una función particular, habían sido comisionados y apartados por Dios mismo para una labor. Ahora bien, y a diferencia de lo que ocurre en esta historia, todos aquellos que hemos sido llamados por el Evangelio de Cristo hemos sido sellados por el Espíritu de la promesa. Tenemos el Paracletos, al Consolador, Dios con nosotros, aquel que nos permite disfrutar una comunión real con el Padre y el Hijo. Aquí vino sobre 70 hombres. Hoy, si tú tienes fe en Cristo y has mirado a Él como tu Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Con esto quiero que tengas tanto consolación como ese temor reverente de que el mismo Espíritu que capacitó a estos 70 líderes más Moisés es el que está hoy día trabajando en tu vida, en tu corazón, capacitándote para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es Dios en ti, es Dios contigo. Es Dios haciendo un templo de tu vida. Y es por eso que en medio de nuestras desilusiones podemos contar con aquel que nos recuerda las promesas de Dios. Nos recuerda quién es Dios, quiénes somos nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos recuerda que no estamos solos, que tenemos una esperanza y además nos capacita para su obra. Y este ya es el último punto, que es Dios sustenta a sus siervos por su espíritu, verso 27 al 30. Ruego que me acompañe con la lectura. Dice, entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés, casi ahí como un chisme. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, aquel que se va a hacer cargo del pueblo de Israel después que Moisés muera, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó, Moisés, Señor mío, deténlos, detén a Eldad y Medad. Pero Moisés, ¿qué respondió? Dijo, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los jefes ancianos regresaron al campamento. Moisés fue sustentado por el Espíritu para no caer en el orgullo o la vanagloria, sino que por el contrario, para entender que el obrar del Espíritu es una obra soberana de Dios, que no es monopolizable por un hombre en particular, que no depende de una persona, no depende de un individuo, no depende de un ungido. La obra del Espíritu depende exclusivamente de Dios, y así lo entendió Moisés cuando le fueron con este chisme. Oye, él están profetizando, y Josué le dijo, deténlos. ¿Y qué dijo? ¿Tú te pones celoso por mí? No soy yo, no soy Moisés, es Dios. Que es lo mismo que Jesús hace con sus discípulos cuando dice, oye, ellos están echando demonios en tu nombre. Jesús, ¿los detenemos? Jesús dijo, no. Por mi nombre están echando fuera demonios. Josué quería defender el honor y el liderazgo de Moisés, y Moisés le dice, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Moisés, como un hombre de Dios, entendió que lo mejor para el pueblo era que fuera guiado por el Espíritu de Dios. Y además entendió que es Dios quien sustenta a sus siervos, es Dios quien sustenta al pueblo, no él.
Y con eso también tuvo descanso, porque la oración que leímos en un principio, esa oración desesperada de Moisés era: Señor, ¿por qué debo cargar con el pueblo? ¿Qué le responde Dios? No eres tú, Moisés, soy yo. Yo cargo con el pueblo, yo caigo con eso que tú estás desesperado, yo cargo con esto, yo dirijo tu vida, no eres tú. Moisés se da cuenta que no es sobre él que cae o se sustenta el pueblo, como había manifestado en su oración anterior, sino que es Dios quien sustenta a su pueblo y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Esta confianza de Moisés refleja una esperanza cierta que debemos tener todos nosotros como cristianos, y es que Dios sustenta a su pueblo mediante su Espíritu, tanto en el ayer como en el hoy y también en el mañana. Y es por eso que después podemos leer en verso 30, que ruego que me acompañe para cerrar. Dice: entonces Moisés y los jefes ancianos regresaron al campamento. Me encanta este cierre, aunque parece simple, porque yo anhelo que cuando ustedes vuelvan a sus casas hoy, vuelvan con la certeza que es Dios por medio de su Santo Espíritu quien sustenta a ti y sustenta a la iglesia. La certeza con la que bajaron esos hombres junto a Moisés es la misma certeza que espero que hoy lleves a tu casa. Es Dios obrando en medio de ti y a pesar de ti. En medio de la desilusión que puedes estar experimentando con la vida, con la iglesia o incluso con Dios, te puedes aferrar a esta verdad, y la verdad que Dios te sustentará a pesar de ti por medio de su Santo Espíritu. Pero demanda una cosa de ti: ten fe. Acércate a Él, que Él no está lejano de los que le buscan. Dice Isaías que el Eterno, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, habita en el corazón de todos aquellos que humildemente buscan su rostro. Solo un recuento para ya ir cerrando. Primero vimos que hay un pueblo decepcionado de Dios, un líder desilusionado, y ambos reciben respuesta de parte de Dios. Y dentro de esta respuesta vimos cómo Dios descendió al pueblo, Dios derramó su espíritu en el pueblo, y Dios sustentó a sus siervos por su espíritu, de que no eran ellos, sino que eran Dios que se sustenta la obra y sustenta la vida de aquellos que han decidido servirles. Y para pensar y practicar, primero, en medio de nuestras circunstancias, aprendamos a ver a Dios, aprendamos a confiar en la guía que nos entrega por medio del Espíritu Santo. Segundo, enfrentemos la desesperanza con las promesas de Dios. Y tercero, apoyémonos en nuestros hermanos y apoyemos a nuestros hermanos, sobre todo aquellos que se encuentran en aquella situación. Oremos por ellos, acompañémoslos, y viceversa, aprendamos a aceptar la compañía de aquellos que también han sido capacitados por medio del Espíritu Santo para acompañarnos cuando también pasamos esos momentos. Te quiero decir esto: preocupémonos unos por otros. Y más resumido en las palabras de Jesús: amémonos unos a otros. Preocupémonos por el pueblo de Dios, bajo la guía de su Espíritu y bajo lo que Él está obrando en nuestras vidas. Oremos. Señor, te agradezco por que podemos escuchar tu palabra hoy. Te pido, Señor, que esta palabra cada día nos conmueva, que esta palabra nos transforme y nos guíe a ser más como Jesús. Te pido, Dios, que podamos entender de que sin el Espíritu Santo en nuestras vidas estamos incapacitados para hacer cualquier cosa. Ayúdanos a entender que separados de la vid nada podemos hacer. Es por medio del Espíritu Santo que somos capacitados para poder tanto confiar como para hacer. Ayúdanos a ver, Señor, que no está en nosotros el sustento de nuestra vida, el sustento de nuestras familias, ni de que nos rodea, sino que todo está sustentado por ti. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra cabeza en tu hombro y descansar, sabiendo que todo, Señor, está en tus manos. Y que en base a esa certeza podamos hacer, que en base a esa certeza nos podamos acercar al otro, que en base a esa certeza podamos servirte de corazón a ti. Señor, guíanos a nuestros hogares con esta certeza, que es que el Espíritu Santo nos sostendrá y que Él nos guiará a toda verdad. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.